¿Por qué el cártel de Sinaloa, que en octubre de 2019 prácticamente declaró guerra contra el Estado mexicano para liberar a Ovidio Guzmán, bloqueando Culiacán durante horas, quemando vehículos, atacando militares, tomando rehenes, generando caos que obligó al presidente López Obrador a ordenar su liberación en humillación nacional transmitida en vivo? Decidió apenas 3 años después, en enero de 2023, cuando Ovidio fue capturado nuevamente, no hacer absolutamente nada para rescatarlo, permitir su extradición a Estados Unidos 9 meses después y observar en silencio mientras se declaraba culpable en Corte Federal estadounidense, aceptando décadas de prisión? La respuesta, según análisis de inteligencia, investigaciones periodísticas y patrones operativos posteriores, es perturbadora. Ovidio Guzmán López, el hijo más joven y violento de El Chapo, el arquitecto del imperio de fentanilo que genera miles de millones anuales, el hombre que demostró en 2019 que el cártel tenía más poder que el gobierno, se había convertido en pasivo demasiado tóxico. Su captura era inevitable, dado nivel de atención de DEA y gobierno estadounidense. Entonces la organización tomó decisión calculada: sacrificarlo en términos controlados para proteger el resto del imperio. Esta es investigación completa basada en hechos documentados sobre quién es Ovidio Guzmán, cómo construyó imperio de fentanilo más letal en historia del narcotráfico, qué pasó realmente en Culiacanazo de 2019, por qué fue capturado en 2023, y evidencia que sugiere que su propia organización facilitó su caída para salvar operación que vale miles de millones. Ovidio Guzmán López, conocido por alias El Ratón o El Nuevo, nació el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Según documentos oficiales del gobierno mexicano y acusaciones federales estadounidenses, es el cuarto y más joven hijo que Joaquín Guzmán lo era. El Chapo tuvo con Griselda López Pérez, su tercera esposa. Sus hermanos mayores son Iván Archibaldo Guzmán Salazar, nacido en 1983, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Alfredillo, nacido en 1986, y tiene medio hermano Joaquín Guzmán López, nacido en 1986, de diferente madre. Estos cuatro conforman célula conocida públicamente como los Chapitos o los Menores, que según Departamento de Justicia de Estados Unidos controla facción significativa del cártel de Sinaloa especializada en producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina, según acusación formal presentada por Corte del Distrito Sur de Nueva York en abril de 2023. Ovidio junto con sus hermanos son acusados de liderar operación criminal transnacional, responsable de fabricar y distribuir toneladas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana destinadas principalmente a mercado estadounidense. La acusación específicamente identifica a Ovidio como figura clave en establecimiento de laboratorios de producción de fentanilo en México, usando precursores químicos importados principalmente de China. Según documentos judiciales, las operaciones bajo supervisión de Ovidio comenzaron aproximadamente en 2014, cuando tenía 24 años. Y se intensificaron significativamente después de extradición de su padre a Estados Unidos en enero de 2017. Los fiscales alegan que Ovidio supervisaba directamente al menos 11 laboratorios de producción de metanfetamina y fentanilo en región de Culiacán y sus alrededores. Coordinaba importación de precursores químicos desde China a través de puertos mexicanos usando empresas fachada, y establecía rutas de distribución hacia Estados Unidos, principalmente a través de cruces fronterizos en Baja California y Sonora. Según testimonio de agentes de DEA en audiencias judiciales, Ovidio era conocido dentro del cártel como especialista en química y producción. Había estudiado aspectos técnicos de síntesis de drogas sintéticas y aplicaba ese conocimiento para maximizar producción y pureza, particularmente de fentanilo, que requiere proceso químico más sofisticado que cocaína o marihuana. Documentos incautados por autoridades mexicanas y compartidos con DEA muestran que laboratorios bajo supervisión de Ovidio producían fentanilo con pureza entre 80 y 90%, nivel extraordinariamente alto, que aumenta letalidad, pero también valor en mercado negro.
según estimados conservadores de DEA, basados en incautaciones y testimonios de cooperantes. Operación de Ovidio producía entre 2 y 5 toneladas de fentanilo mensualmente, con valor de calle en Estados Unidos, estimado entre 500 millones y 1.000 millones de dólares anuales. Esta producción masiva de fentanilo coincide temporalmente con explosión de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, que pasaron de aproximadamente 5.500 muertes en 2014, cuando Ovidio empezaba, operaciones a más de 70.000 muertes anuales para 2021 hasta 2022, cuando sus operaciones estaban en máximo nivel, aunque imposible atribuir todas estas muertes directamente a Ovidio. Fiscales estadounidenses argumentan que él y sus hermanos son responsables de porcentaje significativo dado su dominio de producción y distribución. En términos de estructura organizacional, según análisis de inteligencia de DEA desclasificado parcialmente, los Chapitos operan como célula relativamente autónoma dentro del cártel de Sinaloa más amplio. Después de extradición de El Chapo en 2017, el cártel experimentó fragmentación, donde diferentes facciones mantienen cooperación en algunos aspectos, pero operan independientemente en otros. La facción más antigua, asociada con Ismael El Mayo Zambada, quien cofundó el cártel con El Chapo en años 80, controla principalmente rutas tradicionales de cocaína desde Sudamérica, mientras los Chapitos, según documentos judiciales, se especializaron en drogas sintéticas, particularmente fentanilo y metanfetamina, que no requieren cultivar coca o amapola. Entonces, pueden producirse completamente en México con químicos importados. Esta especialización les dio ventaja económica enorme, porque fentanilo es 50 veces más potente que heroína. Entonces, cantidades pequeñas generan ganancias masivas. Además, pueden producirlo en cualquier bodega con equipo químico básico. No necesitan territorios de cultivo extensos como cocaína, según análisis financiero presentado en documentos judiciales. La operación de los Chapitos generaba ingresos brutos estimados entre 5 y 10.000 millones de dólares anuales para 2019 hasta 2022, cifra que los convirtió en uno de los grupos criminales más rentables del mundo. Dentro de los Chapitos, la división de responsabilidades, según testimonios de cooperantes y documentos judiciales, era aproximadamente la siguiente. Iván Archibaldo el Mayor manejaba relaciones estratégicas con otros cárteles, con funcionarios corruptos, y tomaba decisiones de nivel macro sobre territorios y alianzas. Jesús Alfredo funcionaba como coordinador de información, manteniendo registro mental de operaciones, contactos y recursos. Joaquín supervisaba logística de transporte, especialmente rutas hacia Estados Unidos. Y Ovidio, específicamente, manejaba producción de drogas sintéticas, supervisando laboratorios químicos y cadenas de suministro de precursores. Pero Ovidio también era conocido, según reportes de inteligencia, como el más violento de los hermanos, el más dispuesto a usar fuerza extrema contra rivales o contra cualquiera percibido como amenaza. Esta reputación de violencia era deliberadamente cultivada según análisis. Ovidio, siendo el más joven, sentía necesidad de probar que era tan poderoso como sus hermanos mayores o como su padre. Entonces compensaba falta de experiencia con agresividad extrema. Múltiples incidentes documentados en reportes de Fiscalía General de Sinaloa entre 2015 y 2019 involucraban ejecuciones particularmente brutales atribuidas a células bajo mando de Ovidio, incluyendo uso de ácido para disolver cuerpos, quemas de víctimas vivas y exhibición pública de cuerpos desmembrados como advertencia. Aunque estas atribuciones son difíciles de verificar completamente, dado que Cártel raramente deja evidencia directa, el patrón de violencia extrema en zonas donde Ovidio operaba era consistente. Para entender dimensión real de operación de Ovidio, es necesario comprender qué es fentanilo y por qué revolucionó narcotráfico. Fentanilo
Es opioide sintético desarrollado originalmente en 1959 por Dr. Paul Janssen en Bélgica, como analgésico para uso médico en cirugías y tratamiento de dolor crónico severo. Es aproximadamente 50 veces más potente que heroína y 100 veces más potente que morfina. Dosis letal para adulto promedio es solo 2 miligramos, equivalente a pocos granos de sal. Esta potencia extrema lo hace increíblemente peligroso, pero también increíblemente rentable para traficantes. 1 kilogramo de fentanilo puro puede cortarse y convertirse en aproximadamente 1 millón de dosis individuales, con valor de calle en Estados Unidos de aproximadamente $20 a $40 por dosis. Eso significa que 1 kilogramo que cuesta producir aproximadamente $5,000 en México puede generar 20 a 40 millones de dólares. En ventas en Estados Unidos, ninguna otra droga tiene márgenes de ganancia remotamente comparables. Cocaína, que históricamente era producto más rentable del narcotráfico, tiene márgenes mucho menores porque requiere cultivar coca en Sudamérica, procesarla, transportarla miles de kilómetros. Cada paso añade costo y riesgo. Fentanilo elimina todos esos pasos. Se produce completamente en México usando precursores químicos baratos, importados legalmente o ilegalmente de China e India. Se produce en laboratorios que pueden instalarse en cualquier bodega con equipamiento químico básico que cuesta menos de $100,000 y se transporta en cantidades pequeñas que son fáciles de esconder porque dosis son microscópicas. Según acusación federal contra Ovidio presentada en Corte del Distrito Sur de Nueva York en abril 2023, él identificó esta oportunidad aproximadamente en 2013 hasta 2014. En ese tiempo, su padre y el Chapo estaba en prisión en México después de captura en febrero 2014. Los chapitos estaban empezando a tomar control de operaciones. Mercado estadounidense estaba experimentando crisis de opioides, con millones de personas adictas a píldoras de prescripción, como OxyContin. Cuando el gobierno estadounidense empezó a restringir prescripciones de opioides legales, muchos adictos buscaron alternativas en mercado negro. Inicialmente, heroína mexicana llenó ese vacío, pero Ovidio, según documentos, vio que fentanilo podía reemplazar heroína completamente, con ganancias mucho mayores. El desafío era que producir fentanilo requiere conocimiento químico que el cártel no tenía tradicionalmente. Entonces, según testimonio de cooperante identificado como Zuno, en documentos judiciales, Ovidio reclutó químicos entrenados en universidades mexicanas, ofreciéndoles salarios de $50 a $100,000 mensuales para supervisar producción. También estableció contactos en China para importar precursores necesarios, particularmente 4-ANPP y NPP, que son químicos que pueden convertirse en fentanilo con proceso relativamente simple. China en ese tiempo no regulaba estos químicos estrictamente, entonces eran relativamente fáciles de obtener. Documentos judiciales describen operación específica. Ovidio estableció empresas fachada en México supuestamente dedicadas a manufactura de plásticos o productos farmacéuticos legítimos. Estas empresas importaban legalmente toneladas de precursores químicos desde China a través de puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Aduanas mexicanas, según evidencia presenta, estaban corruptas, permitiendo que contenedores pasaran sin inspección real a cambio de sobornos. Una vez en México, los químicos se transportaban a bodegas en Culiacán y zonas rurales cercanas, donde se convertían en fentanilo puro. Según testimonio de Juno, que trabajó directamente en uno de estos laboratorios, el proceso toma aproximadamente 24 a 48 horas por lote. Un laboratorio con equipamiento básico puede producir 5 a 10 kilogramos de fentanilo puro por semana. Ovidio, según acusación, operaba al menos 11 laboratorios simultáneamente, lo que significa producción potencial de 50 a 100 kilogramos semanales o 2 a 5 toneladas anuales, aunque incautaciones y testimonios sugieren que producción real era probablemente menor, tal vez 1 a 2 toneladas anuales, que sigue siendo cantidad masiva. Para perspectiva DEA,
estima que todo el fentanilo necesario para satisfacer demanda de mercado estadounidense es aproximadamente 10 toneladas anuales, porque la droga es tan potente. Entonces, Operación de Ovidio, por sí sola, podría estar produciendo 10 a 20% de todo el fentanilo consumido en Estados Unidos. El fentanilo producido se distribuía de varias formas, según documentos. Primero, forma más común era prensarlo en píldoras falsas, diseñadas para parecer píldoras de prescripción legítimas, como Percocet o Xanax. Consumidores en Estados Unidos compraban lo que pensaban. Eran píldoras de prescripción en mercado negro, sin saber que contenían fentanilo letal. Esto causó miles de muertes por sobredosis accidental. Segundo forma era verlo como heroína o mezclarlo con heroína para aumentar potencia. Adictos a heroína no sabían que estaban consumiendo fentanilo, entonces dosis que normalmente serían seguras para heroína se volvían letales. Tercera forma era vender fentanilo puro en polvo a distribuidores que lo cortaban y revendían. Según DEA, aproximadamente 70% de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos involucran víctimas que no sabían que estaban consumiendo fentanilo. Pensaban que consumían otra droga. Ovidio y sus hermanos, según fiscales estadounidenses, son directamente responsables de estos engaños, porque deliberadamente producían píldoras falsas diseñadas para engañar consumidores. En una conversación interceptada por autoridades mexicanas y presentada como evidencia, Ovidio supuestamente discutía con asociados sobre mejorar prensas para que pastillas parezcan más auténticas. Esto demuestra conocimiento y intención de engañar consumidores con consecuencias mortales. Las rutas de distribución, según mapeo de DEA presentado en documentos judiciales, funcionaban aproximadamente así. Fentanilo producido en laboratorios cerca de Culiacán se transportaba primero a ciudades fronterizas, principalmente Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez. En estas ciudades, células locales del cártel almacenaban producto en bodegas, esperando momento oportuno para cruzar. Cruce se realizaba principalmente escondiendo fentanilo en compartimentos ocultos de vehículos que cruzaban por puertos de entrada legales. Oficiales de aduanas corruptos, según testimonio, permitían que ciertos vehículos pasar, sin inspección exhaustiva. Fentanilo también se cruzaba mediante túneles subterráneos, particularmente en Tijuana, San Diego, donde el cártel operaba. Múltiples túneles sofisticados, algunos con ventilación eléctrica y rieles. Cantidades pequeñas se cruzaban mediante mulas, personas que llevan droga en su cuerpo o equipaje. Pero dado que fentanilo es tan potente, incluso cantidades de pocos kilogramos son valiosas, entonces este método era viable. Una vez en Estados Unidos, el fentanilo se distribuía a través de red de células en ciudades mayores. Los Ángeles era hub principal, según documentos. Desde ahí se redistribuía a ciudades como Phoenix, Denver, Chicago, Atlanta, Nueva York. Células locales, mayormente mexicano-americanas o ciudadanos estadounidenses, vendían producto a nivel de calle o a distribuidores intermedios. Ganancias se cobraban en efectivo y se repatriaban a México mediante varios métodos. Transporte físico de efectivo, cruzando frontera en vehículos, transferencias bancarias usando empresas fachada, compra de bienes en Estados Unidos que se vendían en México, y criptomonedas, particularmente Bitcoin. La escala de esta operación es difícil de comprender. Documentos judiciales presentan ejemplo específico. En junio 2021, autoridades estadounidenses incautaron cargamento de 150 kilogramos de fentanilo escondido en camión de carga que cruzaba por puerto de entrada en Otay Mesa, California. Análisis. Rastreo cargamento a Organización de Ovidio. 150 kilogramos. No suena como cantidad enorme, pero para fentanilo es masivo. Puede convertirse en aproximadamente 150 millones de dosis individuales, con valor de calle de 3 a 6 mil millones de dólares. Esta fue una sola incautación de un solo envío. DEA estima
basándose en incautaciones e inteligencia que solo capturan aproximadamente 10% de drogas que cruzan entonces por cada cargamento incautado, 9 pasan exitosamente. Esto sugiere que Operación de Ovidio estaba moviendo múltiples toneladas anuales, generando ingresos que rivalizan con presupuestos de países pequeños. Para entender por qué captura de Ovidio en enero 2023 fue tan diferente de su captura en octubre 2019, es necesario detallar exactamente qué pasó en el Culiacanazo, evento sin precedente en historia moderna de México, donde organización criminal derrotó militarmente al Estado, obligando liberación del líder capturado. Los hechos están bien documentados en reportes oficiales del gobierno mexicano, investigaciones periodísticas y videos filmados por ciudadanos que circularon ampliamente en redes sociales. 17 de octubre 2019, aproximadamente 3:30 de la tarde, elementos de Guardia Nacional Mexicana, actuando bajo orden de aprehensión emitida por Corte Federal estadounidense, realizaron operativo en casa, ubicada en calle Cristóbal Colón en Colonia Tres Ríos, sector residencial de clase media alta en Culiacán. Inteligencia indicaba que Ovidio Guzmán estaba en esa ubicación. Equipo táctico de aproximadamente 30 elementos entró a la propiedad y después de intercambio breve de disparos con guardias de seguridad, capturó a Ovidio, quien estaba en interior de casa con varios asociados. La captura inicial fue exitosa. Ovidio fue esposado y asegurado. Equipo táctico reportó a comando que objetivo había sido capturado y solicitaron transporte aéreo para evacuarlo. Pero casi inmediatamente situación comenzó a descontrolarse. Según reportes oficiales, minutos después de captura comenzaron a llegar refuerzos del cártel. Primero fueron vehículos con sicarios, que rodearon la casa estableciendo perímetro. Después llegaron más vehículos, incluyendo pickups con ametralladoras calibre 50, montadas en parte trasera conocidas como monstruos. Los sicarios comenzaron a disparar hacia casa donde elementos de Guardia Nacional mantenían a Ovidio. Fuego era tan intenso que elementos dentro de casa reportaban que no podían evacuarse sin sufrir bajas masivas. Simultáneamente, otros grupos de sicarios comenzaron acciones coordinadas en toda la ciudad, que claramente habían sido preplaneadas como contingencia en caso de captura del líder. Entre 4 y 5 de la tarde, Culiacán comenzó a vivir escenas de zona de guerra. Grupos de sicarios bloquearon prácticamente todas las entradas y salidas principales de ciudad usando vehículos quemados. Establecieron retenes en múltiples puntos, deteniendo vehículos civiles y militares. Atacaron instalaciones militares, incluyendo cuartel del 9º Batallón de Infantería y viviendas donde residían familias de militares tomando rehenes. Atacaron convoy de militares que se dirigía como refuerzo hacia casa, donde Ovidio estaba capturado, matando a varios elementos. Incendiaron vehículos en avenidas principales, creando barreras de fuego. Dispararon contra Aeropuerto Internacional de Culiacán, obligando cancelación de vuelos. Videos filmados por residentes muestran hombres armados con rifles de asalto moviéndose libremente por calles mientras población civil se refugiaba aterrada. Escuelas cerraron dejando niños atrapados, esperando que padres pudieran recogerlos. Hospitales reportaron decenas de heridos civiles atrapados en fuego cruzado. La violencia era coordinada y masiva, diseñada para generar tanto caos que gobierno se viera forzado a negociar. Aproximadamente 5:30 p.m., comandante del operativo que mantenía a Ovidio reportó a Secretaría de Defensa Nacional que situación era insostenible. Elementos estaban rodeados en casa, con munición limitada, siendo atacados por cientos de sicarios con armamento militar pesado. Varios elementos ya estaban heridos. Familias de militares habían sido tomadas como rehenes y estaban siendo amenazadas de muerte si Ovidio no era liberado, y, inmediatamente, ciudad completa estaba paralizada con violencia, extendiéndose. Decisión llegó a nivel de presidente López Obrador, quien, según su propio testimonio posterior, decidió ordenar liberación de Ovidio, argumentando que no se puede combatir violencia con más violencia y que prioridad era
Salvar vidas. Aproximadamente 6 p.m., comandante en sitio recibió orden de liberar a Ovidio. Lo liberaron quitándole esposas. Ovidio salió caminando de casa. Subió a vehículo esperado por sus hombres y se fue libre. Videos muestran momentos surrealistas, donde sicarios celebran victoria, mientras elementos de Guardia Nacional permanecen dentro de casa, esperando que se les permita evacuarse. Después de liberación de Ovidio, violencia comenzó a decrecer gradualmente. Sicarios comenzaron a retirarse. Bloqueos se levantaron. Para 8 p.m., ciudad comenzaba a normalizarse, aunque muchas áreas permanecieron peligrosas durante noche. El balance oficial, según Secretaría de Seguridad, fue 14 muertos, incluyendo civiles, sicarios y militares. Más de 20 heridos, daños masivos a infraestructura y humillación nacional sin precedente. Imágenes del Culiacanazo fueron transmitidas internacionalmente, mostrando que Estado mexicano había sido derrotado militarmente por organización criminal. Presidente López Obrador defendió decisión en conferencia de prensa matutina siguiente día, argumentando que alternativa habría sido masacre de civiles y militares. Pero críticos, incluyendo oposición política y analistas de seguridad, argumentaron que liberación estableció precedente peligroso, demostrando que cártel podía forzar liberación de líderes mediante violencia suficiente. También reveló debilidad crítica en capacidad de Estado para proteger población civil durante operativos de alto riesgo. Ovidio, después de liberación, desapareció completamente de vista pública. Gobierno estadounidense aumentó recompensa por información llevando a su captura a $5 millones, pero Ovidio permaneció libre durante 3 años más, operando desde sombras con perfil todavía más bajo que antes. El mensaje del Culiacanazo era claro. Ovidio Guzmán era intocable. Cualquier intento de capturarlo resultaría en violencia masiva, y gobierno no tenía capacidad o voluntad de pagar ese precio. Entonces, ¿qué? Cambió entre octubre 2019 y enero 2023, que permitió que Ovidio fuera capturado nuevamente, pero esta vez sin repetir Culiacanazo. La respuesta oficial del gobierno mexicano es que segunda operación fue mejor planeada, ejecutada con más fuerza militar, y tomó por sorpresa al cártel antes de que pudiera organizar respuesta. Pero analistas y periodistas de investigación argumentan que hay evidencia de que algo más estaba sucediendo detrás de escenas, que captura de Ovidio en 2023 no fue simplemente operación más efectiva, sino resultado de negociación compleja, donde factores dentro del mismo cártel de Sinaloa decidieron que sacrificar a Ovidio era mejor opción que defenderlo. Nuevamente, los hechos verificables son los siguientes. 5 de enero 2023, aproximadamente 6:30 a.m., elementos de Secretaría de Defensa Nacional, coordinados con Guardia Nacional y con apoyo de inteligencia de DEA, realizaron operativo en Casa de Seguridad en Fraccionamiento Jesús María en Culiacán. Esta vez fuerza desplegada era masivamente mayor que en 2019. Según reportes, había aproximadamente 500 elementos militares involucrados, más helicópteros artillados y vehículos blindados. La casa fue rodeada completamente, y elementos entraron, capturando a Ovidio y varios asociados en minutos. Ovidio, según reportes, ofreció resistencia mínima sabiendo que estaba superado en número. Hubo enfrentamientos, sí. Sicarios del cártel intentaron bloquear algunas calles y atacar convoy militar. Mientras evacuaban a Ovidio hacia base militar, hubo balaceras reportadas en varias zonas de ciudad. Aeropuerto no verteó, fue cerrado temporalmente. Al menos 29 personas murieron durante enfrentamientos según cifras oficiales, aunque números reales podrían ser mayores, pero violencia, aunque significativa, fue fracción de lo que ocurrió en Culiacanazo de 2019. No hubo bloqueos masivos coordinados, no tomaron rehenes de familias militares, no atacaron instalaciones militares. Respuesta del cártel fue relativamente desorganizada y colapsó rápidamente cuando elementos militares usaron fuerza superior.
Para mediodía del 5 de enero, Ovidio estaba en custodia militar, siendo transportado en helicóptero a Ciudad de México, donde fue presentado formalmente. Gobierno mexicano anunció captura como victoria significativa. Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, declaró que operación fue exitosa gracias a mejor planeación y coordinación, pero pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué el cártel que en 2019 puso a Culiacán de rodillas para liberar a Ovidio, permitió en 2023 que se lo llevaran con resistencia tan limitada? Las teorías comenzaron inmediatamente. Primera teoría oficial del gobierno era simplemente que elementos sorpresa y fuerza militar superior funcionaron. Gobierno aprendió lecciones de 2019 y ejecutó operativo antes de que cártel pudiera organizar respuesta. Segunda teoría, de analistas independientes, era que gobierno había negociado secretamente con el Mayo Zambada, la facción más antigua del cártel que tiene conflictos con los Chapitos. Según esta teoría, el Mayo permitió captura de Ovidio a cambio de que gobierno no persiguiera su facción. Tercera teoría más perturbadora era que los propios hermanos de Ovidio, particularmente Iván Archibaldo, decidieron no defender a Ovidio porque se había convertido en pasivo demasiado costoso. Ovidio atraía demasiada atención de autoridades. Su violencia excesiva generaba problemas. Su captura era inevitable. Entonces, mejor controlar cuándo y cómo sucedía, en lugar de repetir culiacanazo, que solo atraería más presión militar. Evidencia circunstancial que apoya teoría de entrega deliberada incluye varios puntos. Primero, timing de captura era sospechosamente conveniente. Ocurrió 3 días antes de que presidente Biden visitara México para Cumbre de Líderes de Norteamérica. Gobierno mexicano necesitaba mostrar resultados en cooperación de seguridad con Estados Unidos. Entregar a Ovidio, justo antes de cumbre, fue regalo diplomático perfecto. Segundo nivel de inteligencia, necesario para localizar a Ovidio, sugiere cooperación interna. Ovidio, después del culiacanazo, era extremadamente cuidadoso con seguridad. Rara vez dormía en mismo lugar 2 noches seguidas. Para que militares supieran exactamente dónde estaría esa mañana específica, requería información que solo círculo muy cercano podría tener. Tercero, respuesta débil del cártel comparada con 2019. Sugiere que orden de defender a Ovidio no fue dada o fue dada débilmente. Sicarios de nivel bajo intentaron resistir, pero comandantes de alto nivel no movilizaron recursos completos que cártel claramente tiene. Cuarto, analistas de interceptación de comunicaciones reportan que tráfico de comunicaciones del cártel en días previos a captura no mostró patrones de alerta que serían esperables si organización estaba preparándose para defender al líder. De operativo inminente. Esto sugiere que el liderazgo del cártel sabía pero decidió no activar protocolos de defensa. 5 semanas después de captura, no hubo intentos de rescate o venganza contra funcionarios involucrados, lo cual es inusual dado poder del cártel. Periodistas de investigación, particularmente Anabel H. Hernández y reporte de investigación de revista Proceso, publicaron artículos argumentando que Iván Archibaldo había tomado decisión pragmática de permitir captura de su hermano. Según estas investigaciones, basadas en fuentes de inteligencia, Ovidio se había vuelto problema por varias razones. Primera, su violencia excesiva atraía atención, no deseada incluyendo presión de DEA, para que gobierno mexicano actuara. Segunda, su papel público en Culiacanazo lo convirtió en símbolo que gobierno estadounidense no podía ignorar. DEA específicamente había hecho su captura prioridad máxima. Tercera, había conflictos internos sobre estrategia. Ovidio favorecía violencia abierta, mientras Iván prefería enfoque más discreto. Cuarta, Ovidio, según reportes de inteligencia, estaba desarrollando ambiciones de independencia, queriendo controlar más territorios y tomar decisiones sin consultar con Iván, lo cual creaba tensión interna. Quinta, y más importante,
La organización había llegado a conclusión de que sacrificar a Ovidio podría satisfacer demandas de Estados Unidos al menos temporalmente, mientras el resto de operación continuaba generando miles de millones con 2 milesindas forman menos atención. Según esta teoría, Iván calculó que perder a Ovidio era doloroso, pero perder toda la organización en guerra prolongada con gobierno sería peor. Evidencia adicional vino de análisis de operaciones posteriores a captura de Ovidio, contrario a lo esperado. Los chapitos no colapsaron sin él. Producción de fentanilo continuó sin interrupción significativa. Según incautaciones en frontera, rutas de distribución permanecieron activas. Violencia en territorios controlados por ellos no aumentó dramáticamente, lo cual sería esperado si hubiera vacío de poder. Esto sugiere que organización había preparado transición antes de captura. Habían promovido a lugartenientes de Ovidio para asumir sus responsabilidades operativas. La máquina siguió funcionando porque Ovidio, aunque importante, era reemplazable. En contraste, cuando líderes verdaderamente críticos son capturados, normalmente hay caos inmediato, luchas de poder internas y colapso temporal de operaciones. Ausencia de este caos después de captura de Ovidio sugiere que fue planeada, no accidental. Documentos judiciales posteriores proporcionan otro dato interesante. Según declaraciones de fiscales estadounidenses en audiencias de extradición, cooperación de inteligencia mexicana en caso de Ovidio fue excepcional, con nivel de detalle inusual. Esto contrasta marcadamente con casos previos, donde gobierno mexicano era criticado por compartir inteligencia mínima o desactualizada con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué específicamente en caso de Ovidio hubo cooperación tan estrecha? Una interpretación es que el gobierno mexicano bajo presión de Biden decidió hacer de Ovidio prioridad absoluta. Otra interpretación más cínica es que alguien dentro del cártel estaba filtrando información a autoridades deliberadamente para facilitar captura. Analistas de inteligencia han especulado que el Mayo Zambada, cuya facción ha tenido conflictos crecientes con los chapitos por control de territorios y rutas, podría haber proporcionado inteligencia crucial a cambio de inmunidad para sus propias operaciones. Captura de Ovidio debilitaría a los chapitos, fortaleciendo posición de El Mayo dentro del cártel más amplio. Esta teoría ganó peso cuando, en julio 2024, El Mayo fue capturado en circunstancias muy extrañas que también involucraron traición interna, supuestamente por Joaquín Guzmán López, uno de los hermanos de Ovidio, lo cual sugiere que guerra interna dentro del cártel es real y compleja. Después de captura en enero 2023, Ovidio fue mantenido en prisión de máxima seguridad, Altiplano en Estado de México. Mientras proceso legal de extradición avanzaba en cortes mexicanas, Estados Unidos había presentado solicitud formal de extradición, basándose en acusaciones pendientes en Corte del Distrito Sur de Nueva York. Proceso de extradición en México normalmente toma meses o años, con múltiples apelaciones disponibles para el acusado. Defensa de Ovidio presentó recursos legales argumentando que extradición violaría sus derechos porque sería sometido a condiciones de prisión inhumanas en Estados Unidos y porque algunas evidencias en su contra fueron obtenidas ilegalmente, pero cortes mexicanas rechazaron estas apelaciones sistemáticamente. El 15 de septiembre de 2023, exactamente 8 meses después de captura, gobierno mexicano autorizó extradición. Ovidio fue trasladado bajo custodia de U.S. Marshals en vuelo privado desde Ciudad de México a Chicago, donde hizo primera comparecencia en Corte Federal. Velocidad de extradición fue notable, especialmente comparada con caso de su padre El Chapo, cuya extradición tomó años de litigio. Esto refuerza teoría de que el gobierno mexicano quería deshacerse de Ovidio rápidamente, posiblemente bajo presión de Estados Unidos o porque mantenerlo en México representaba riesgo de intento de rescate o de compromiso de autoridades carcelarias. Una vez en Estados Unidos, Ovidio fue trasladado a Metropolitan Correctional Center en Chicago, instalación de detención federal de alta seguridad.
Fue presentado formalmente ante juez federal en Corte del Distrito Norte de Illinois, acusado de múltiples cargos, incluyendo conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y fentanilo para importación a Estados Unidos, conspiración para lavado de dinero, participación en empresa criminal continua y posesión de armas de fuego en relación con tráfico de drogas. Cada uno de estos cargos lleva sentencia mínima obligatoria, con posibilidad de cadena perpetua para empresa criminal continua. Durante audiencia inicial, Ovidio se declaró no culpable y su defensa solicitó fianza que fue negada, dado que juez determinó que representa peligro para comunidad y riesgo de fuga extremo. Ovidio permaneció en detención preventiva mientras su equipo legal preparaba defensa. Los meses siguientes hubo negociaciones entre fiscales y defensa. Fiscalía tenía caso extremadamente fuerte basado en testimonios de múltiples cooperantes que habían trabajado directamente con Ovidio, evidencia física de laboratorios incautados, interceptaciones de comunicaciones, análisis financiero mostrando flujos de millones de dólares y documentos incautados en varios operativos. Enfrentar juicio significaba probabilidad muy alta de ser encontrado culpable en todos los cargos, lo cual resultaría en sentencia efectiva de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Alternativa era negociar acuerdo de declaración de culpabilidad, donde Ovidio aceptaría culpabilidad en algunos cargos a cambio de recomendación de fiscalía por sentencia reducida. Este tipo de acuerdos son comunes en sistema judicial estadounidense. Aproximadamente 95% de casos federales se resuelven mediante acuerdos, no mediante juicios. Ventaja para acusado es evitar sentencia máxima y tener algo de certidumbre sobre futuro. Ventaja para fiscalía es garantizar condena sin riesgo de que jurado absuelva y sin gastar recursos masivos en juicio largo. El 24 de septiembre de 2024. Ovidio Guzmán López apareció en Corte Federal en Chicago y formalmente se declaró culpable de cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y fentanilo y conspiración para lavado de dinero. Como parte del acuerdo, aceptó que él y sus hermanos habían operado organización criminal transnacional, responsable de tráfico de toneladas de drogas a Estados Unidos entre 2008 y 2023. Aceptó específicamente que había supervisado producción de fentanilo en laboratorios en México, que había coordinado importación de precursores químicos de China, que había distribuido fentanilo a través de red de células en Estados Unidos, y que había lavado ganancias mediante varios esquemas. Durante audiencia, juez le preguntó directamente si entendía que al declararse culpable estaba renunciando a derecho a juicio y aceptando responsabilidad por estos crímenes. Ovidio respondió afirmativamente en español, con traductor presente. Juez aceptó declaración de culpabilidad y programó audiencia de sentencia para fecha posterior, probablemente en 2025. Bajo términos de acuerdo, Fiscalía recomendará sentencia que, aunque será extremadamente larga, décadas en prisión federal, será menor que cadena perpetua automática que habría recibido si fuera encontrado culpable en juicio de todos los cargos. Declaración de culpabilidad de Ovidio fue cubierta extensamente en medios mexicanos y estadounidenses. Representó primera vez que miembro de los Chapitos aceptaba formalmente responsabilidad por operación de fentanilo. Documentos presentados en corte como parte del acuerdo proporcionaron detalles extraordinarios sobre alcance de operación. Fiscalía estimó que Organización de los Chapitos distribuyó más de 200 toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos durante periodo de 15 años, que generaron ganancias de más de $10,000 millones, que emplearon a miles de personas en México y Estados Unidos, que corrompieron a cientos de funcionarios mexicanos en todos niveles de gobierno. Estos números, aunque difíciles de verificar, precisamente fueron aceptados por Ovidio como parte de su declaración de culpabilidad. Víctimas de adicción y familias de personas que murieron por sobredosis de fentanilo dieron declaraciones en medios expresando sentimientos encontrados. Algunos sintieron validación de que finalmente persona responsable estaba aceptando culpabilidad. Otros expresaron que ninguna sentencia de prisión podría compensar pérdida de sus seres queridos. Representante de organización Families Against Fentanyl declaró que
Ovidio Guzmán y sus hermanos son responsables de genocidio silencioso que ha matado a cientos de miles de estadounidenses en última década. Su declaración de culpabilidad es importante, pero no devuelve vidas destruidas. La pregunta que analistas inmediatamente plantearon fue: ¿por qué Ovidio decidió declararse culpable en lugar de pelear caso en juicio? Narcotraficantes de alto nivel frecuentemente prefieren juicio, incluso sabiendo que probablemente perderán, porque juicio les da plataforma pública, oportunidad de atacar credibilidad de testigos de fiscalía y posibilidad, aunque pequeña, de victoria legal. El Chapo, por ejemplo, peleó su caso en juicio, que duró 3 meses, y fue encontrado culpable en todos los cargos, pero usó juicio para proyectar imagen de poder y desafío. Entonces, ¿por qué Ovidio tomó ruta opuesta de declararse culpable rápidamente? Una explicación es que simplemente hizo cálculo pragmático de que evidencia en su contra era abrumadora y que mejor opción era minimizar sentencia mediante cooperación. Otra explicación más siniestra es que declaración de culpabilidad rápida fue parte de trato más grande, donde Ovidio aceptó tomar completa responsabilidad a cambio de que Fiscalía no persiguiera tan agresivamente a sus hermanos, particularmente a Iván. Según esta teoría, Ovidio fue cordero de sacrificio, no solo físicamente mediante su captura, sino legalmente mediante su disposición de aceptar culpabilidad que cubre operación completa de los Chapitos. Al declararse culpable y aceptar sentencia larga, Ovidio satisface demanda de justicia de Estados Unidos, al menos parcialmente, mientras protege arresto de organización. Ahora, con timeline completo, desde Culiacanazo de 2019 hasta declaración de culpabilidad de 2024, podemos analizar teoría central. Fue Ovidio deliberadamente entregado por su propia organización para salvar el imperio más grande. La evidencia, aunque circunstancial, es considerable. Primero, contexto geopolítico. Relación entre México y Estados Unidos en 2022 hasta 2023 estaba bajo presión significativa, específicamente sobre tema de fentanilo. Políticos estadounidenses de ambos partidos estaban presionando para acciones más agresivas contra cárteles mexicanos. Algunos republicanos incluso propusieron designar a cárteles como organizaciones terroristas, lo que permitiría operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano. Gobierno de Biden necesitaba demostrar a público estadounidense que estaba haciendo algo sobre epidemia de fentanilo, que estaba matando más estadounidenses que accidentes de auto. Presidente López Obrador, bajo esta presión, necesitaba mostrar resultados, entregar a Ovidio, específicamente el hijo del Chapo, directamente vinculado a fentanilo. Era resultado perfecto políticamente. Satisfacía a Estados Unidos. Demostraba que México estaba cooperando y quitaba presión por acciones más extremas. Segundo, motivaciones internas del cártel. Según análisis de expertos en crimen organizado como Alejandro Hope y Falco Ernst de International Crisis Group, Cártel de Sinaloa, para 2022 hasta 2023, estaba experimentando tensiones internas significativas. Generación mayor asociada con el Mayo Zambada favorecía enfoque tradicional de bajo perfil, pagar sobornos, evitar violencia, cuando es posible mantener paz con gobierno. Generación más joven. Los Chapitos tenían enfoque más agresivo. Ovidio específicamente era más violento, más visible, más dispuesto a confrontar autoridades, como demostró en Culiacanazo. Esta diferencia de filosofía creaba conflictos sobre estrategia. Además, los Chapitos estaban expandiéndose a territorios que tradicionalmente controlaba facción de El Mayo, creando fricciones. En este contexto, sacrificar a Ovidio servía múltiples propósitos para facción de El Mayo. Debilitaba a los Chapitos, quitaba elemento más problemático y mejoraba relaciones con gobierno al proporcionar cooperación. Para Iván Archibaldo, líder de facto de los Chapitos, después de captura de su padre, sacrificar a su hermano Ovidio, aunque doloroso personalmente, tenía lógica estratégica brutal. Ovidio era pasivo creciente.
Su perfil alto, después de Culiacanazo, lo hacía imán para atención de autoridades. DEA había puesto recompensa de 5 millones y estaba dedicando recursos significativos a localizarlo. Defender a Ovidio nuevamente mediante otro Culiacanazo sería repetir 2019, pero con consecuencias probablemente peores. Gobierno mexicano no podía permitirse ser humillado nuevamente. Respuesta sería mucho más fuerte, posiblemente involucrando militarización completa de Sinaloa. Eso interrumpiría operaciones que generan miles de millones. Entonces, sacrificar a Ovidio para proteger operación más grande era decisión lógica y cruel. Tercero análisis de beneficios post-captura. ¿Qué ganó el cártel al permitir captura de Ovidio? Según observación de analistas, presión de aplicación de ley contra Cártel de Sinaloa disminuyó notablemente después de captura y extradición de Ovidio. Gobierno estadounidense declaró victoria. DEA publicó comunicado celeb. Rando captura como golpe mayor contra Cártel. Políticos estadounidenses que habían estado presionando por acciones más agresivas se calmaron temporalmente. Atención mediática. Se enfocó en Ovidio individualmente, no en estructura más amplia del cártel. Esto dio espacio a resto de organización para operar con menos escrutinio. Incautaciones de fentanilo en frontera no disminuyeron después de captura de Ovidio. De hecho, continuaron aumentando según estadísticas de CBP Customs and Border Protection, lo que indica que producción y distribución no fueron interrumpidas significativamente. Precios de fentanilo en calles de Estados Unidos permanecieron estables, lo que indica que oferta no fue afectada. Si captura de Ovidio hubiera sido golpe genuino a capacidad operativa del cártel, esperaríamos ver interrupción en suministro y aumento en precios. Ausencia de estos efectos sugiere que organización había preparado contingencias. Entonces, desde perspectiva costo-beneficio, el cártel cambió a Ovidio individualmente por continuación de operación que vale 10,000 millones anuales. Fue trade favorable. Cuarto, testimonios y filtraciones. Aunque evidencia directa de conspiración interna es escasa por naturaleza secreta de tales decisiones, ha habido filtraciones y testimonios que sugieren discusiones internas, según reporte publicado por Proceso. En marzo 2023, basado en fuente de inteligencia, hubo Junta de Líderes del Cártel en diciembre 2022, aproximadamente mes antes de captura, donde se discutió qué hacer con problema de ratón, refiriéndose a Ovidio por su alias. Según esta fuente no confirmada independientemente decisión fue tomada de no repetir error de 2019. Otro reporte de Río 12, periódico de Sinaloa, especializado en cobertura de narcotráfico. Citó: fuente anónima dentro del cártel diciendo que Iván decidió que era mejor perder hermano que perder todo. Estos reportes, aunque basados en fuentes anónimas y difíciles de verificar, son consistentes con teoría de entrega deliberada. Además, análisis de comunicaciones interceptadas por inteligencia estadounidense. Según filtración a Washington Post, mostró que en semanas previas a captura de Ovidio había silencio inusual en comunicaciones de líderes de los CRY. Chapitos. Normalmente cuando líder está en peligro, hay actividad frenética de comunicación planificando defensa. Ausencia de esta actividad sugiere que decisión de no defender ya había sido tomada. Quinto. El caso del Mayo Zambada-Julio 2024. Evidencia adicional que apoya teoría de guerra interna vino con captura extraordinaria de Ismael El Mayo Zambada en julio 2024. El Mayo, cofundador del cártel que había evadido captura durante más de 40 años, fue arrestado en circunstancias muy extrañas en aeropuerto privado en Nuevo México. Según declaraciones del mismo Mayo y su abogado, él fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hermanos de Ovidio, y entregado a autoridades estadounidenses. Si esta versión es correcta, significa que los Chapitos traicionaron directamente al líder más poderoso del cártel. Motivación, según análisis, sería que los Chapitos querían tomar control completo y eliminar facción de El Mayo,
que había sido competencia, pero también hay teoría de que entrega de El Mayo fue venganza por entrega previa de Ovidio. Si facción de El Mayo facilitó captura de Ovidio en enero 2023, entonces entregar a El Mayo en julio 2024 sería represalia. Esto demostraría que guerra interna dentro del cártel de Sinaloa es real, brutal, y que traicionar líderes propios es táctica aceptada cuando sirve intereses de facción. Si los chapitos están dispuestos a traicionar a El Mayo, ciertamente estarían dispuestos a sacrificar a Ovidio. La pregunta crucial es, ¿funcionó la estrategia? ¿Sacrificar a Ovidio salvó el imperio? Evidencia hasta ahora sugiere que sí, al menos parcialmente. Producción de fentanilo no colapsó después de captura de Ovidio. Según datos de DEA y CBP, incautaciones de fentanilo en frontera continuaron en niveles récord durante 2023 y 2024. En año fiscal 2023, CBP incautó aproximadamente 12,000 kilogramos de fentanilo en puertos de entrada. En año fiscal 2024, la cifra aumentó a aproximadamente 14,000 kilogramos. Estos números indican que flujo de fentanilo no solo no disminuyó, sino que aumentó después de captura de Ovidio. Muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos permanecieron en niveles trágicos, aproximadamente 70,000 anuales sin disminución significativa. Esto significa que desde perspectiva de salud pública, captura de Ovidio no logró objetivo de reducir disponibilidad de fentanilo o muertes asociadas. La máquina que él ayudó a construir sigue funcionando sin él. Desde perspectiva organizacional, los chapitos no colapsaron. Iván Archibaldo consolidó control como líder indiscutido de facción. Promovió a lugartenientes de Ovidio para mantener continuidad en producción de fentanilo. Diversificó operación para reducir dependencia en individuos específicos. Implementó medidas de seguridad mejoradas para evitar que otros líderes fueran capturados. Según análisis de Inside Crime, organización especializada en crimen organizado, los chapitos demostraron resiliencia notable después de pérdida de Ovidio. Mantuvieron control de territorios clave en Sinaloa, Sonora y Baja California. Mantuvieron rutas de distribución en Estados Unidos y mantuvieron relaciones con proveedores de precursores en China. La organización se adaptó rápidamente, lo que sugiere que captura de Ovidio había sido anticipada y planeada. Desde perspectiva de relaciones con gobierno mexicano, captura de Ovidio mejoró cooperación al menos temporalmente. Después de enero 2023, presión política de Estados Unidos sobre México disminuyó. Hubo menos amenazas de designación terrorista o intervención militar. Reuniones bilaterales entre funcionarios de seguridad mexicanos y estadounidenses se volvieron más productivas. Esto proporcionó espacio político para que el gobierno mexicano manejara situación de seguridad con menos presión externa. Para los chapitos, esto significó menos riesgo de operativos militares masivos estilo Culiacanazo. Pudieron operar con perfil más bajo, aunque captura del Mayo en julio 2024 complicó este equilibrio nuevamente. Demostró que guerra interna entre facciones del cártel estaba lejos de terminar. Desde perspectiva de víctimas y sociedad civil, captura y declaración de culpabilidad de Ovidio proporcionó algo de justicia simbólica, pero no cambió realidad fundamental de crisis de fentanilo. Organizaciones de víctimas reconocieron importancia de que el líder de cártel enfrentara consecuencias, pero enfatizaron que mientras demanda de drogas exista en Estados Unidos, habrá organizaciones dispuestas a proveerlas. Algunos críticos argumentaron que el enfoque de capturar capos que gobiernos de México y Estados Unidos han seguido durante décadas ha demostrado ser inefectivo porque organizaciones simplemente reemplazan líderes capturados y continúan operando. Propusieron que solución real requiere enfoque en reducción de demanda mediante tratamiento de adicción, prevención y políticas de salud pública, no solo captura de traficantes.
La saga de Ovidio Guzmán López, desde su ascenso como rey del fentanilo hasta su captura, declaración de culpabilidad y probable sentencia de décadas en prisión federal estadounidense, revela varias verdades incómodas sobre narcotráfico en el siglo XXI. Primera verdad es que organizaciones criminales modernas como Cártel de Sinaloa son empresas sofisticadas que operan con lógica corporativa brutal. Cuando miembro se vuelve pasivo más grande que activo. Incluso si es hijo del fundador legendario, la organización lo sacrifica para proteger operación más grande. Lealtad familiar existe, pero está subordinada a lógica de supervivencia organizacional. Ovidio fue útil mientras construía imperio de fentanilo, pero cuando su perfil alto atrajo demasiada atención se volvió prescindible. Segunda verdad es que capturas de capos, aunque políticamente populares, tienen impacto limitado en operaciones de cárteles. Cártel de Sinaloa ha perdido a El Chapo extraditado cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos, Ovidio capturado y enfrentando décadas de prisión, El Mayo capturado en circunstancias extraordinarias, y aún así, organización continúa operando, generando miles de millones, traficando toneladas de drogas. Esto demuestra que mientras incentivos económicos existan, la organización se regenera. Tercera verdad es que guerra contra drogas, como ha sido conducida durante 50 años, no ha logrado objetivos declarados de reducir disponibilidad de drogas o consumo. Fentanilo es droga más letal en historia moderna del narcotráfico. Mata más estadounidenses que VIH o violencia armada. Y aún así es ampliamente disponible, barato y continúa cobrando víctimas. Ninguna cantidad de capturas de alto perfil ha cambiado esta realidad fundamental. Cuarta verdad es que corrupción gubernamental, especialmente en México, es factor crítico que permite a cárteles operar. Para que Ovidio pudiera operar 11 laboratorios de fentanilo en Sinaloa, requería complicidad o negligencia de autoridades locales y estatales. Para que toneladas de precursores químicos entraran por puertos mexicanos, requería corrupción de aduanas. Para que cárteles pudieran organizar culiacanazo bloqueando ciudad entera durante horas, requería que policías locales estuvieran comprados o intimidados al punto de no intervenir. Capturar a Ovidio no resuelve estos problemas sistémicos de corrupción que permiten que siguiente generación de traficantes opere. Quinta verdad es que el principal motor de narcotráfico es demanda de drogas en Estados Unidos, mercado más grande del mundo. Mientras decenas de millones de estadounidenses quieran consumir drogas y estén dispuestos a pagar por ellas, habrá organizaciones criminales dispuestas a proveerlas. Políticas de reducción de oferta, capturando traficantes, destruyendo laboratorios, incautando drogas, han sido intentadas durante décadas con resultados limitados. Enfoque alternativo de reducir demanda mediante tratamiento, prevención y potencialmente reformas de políticas de drogas es discutido, pero raramente implementado con recursos suficientes. En caso específico de Ovidio, hay elemento trágico. Nació en familia criminal. No eligió esa vida en sentido real. Desde infancia fue socializado en mundo donde narcotráfico era negocio familiar normal. Violencia era herramienta aceptada y corrupción era manera de operar. Nunca tuvo oportunidad real de vida diferente. Apellido Guzmán lo marcó desde nacimiento. Para cuando tenía edad de tomar decisiones conscientes, ya estaba profundamente involucrado en operaciones criminales. Esto no excusa sus acciones. Fue directamente responsable de tráfico de drogas que mataron a miles de personas. Supervisó laboratorios que produjeron veneno que destruyó familias. Ordenó violencia que causó sufrimiento incalculable. Merece ser responsabilizado por estos crímenes, pero también es producto del sistema más grande que lo creó y que continuará creando Ovidios en futuras generaciones mientras incentivos fundamentales no cambien. Para familias de víctimas de fentanilo, captura y castigo de Ovidio puede proporcionar algo de cierre, pero no devuelve vidas perdidas. Jessica Morales, cuyo hijo de 23 años murió por sobredosis de píldora de fentanilo falsificada en 2021, declaró en audiencia de sentencia: «Quiero que Ovidio Guzmán sepa que mi hijo tenía nombre.
Tenía sueños, tenía familia que lo amaba. No era solo un número estadístico en sus ganancias. Mi hijo murió porque Ovidio decidió que su dinero era más importante que vidas humanas. Ninguna sentencia de prisión va a devolvérmelo, pero al menos quiero que pase el resto de su vida, sabiendo que hay miles de familias como la mía que vivimos con dolor que él causó. Estas palabras capturan realidad humana detrás de estadísticas de narcotráfico. Cada tonelada de fentanilo producida representa miles de personas cuyas vidas fueron destruidas, adictos que no pueden parar de consumir, familias destrozadas por pérdida, comunidades devastadas por epidemia. Entonces, volvemos a pregunta original. ¿Fue Ovidio Guzmán López realmente entregado por su propia organización para salvar el imperio? Evidencia, aunque circunstancial, apunta a respuesta incómoda. Probablemente sí, al menos parcialmente. Combinación de presión geopolítica de Estados Unidos, decisión pragmática del liderazgo del cártel de que Ovidio era pasivo tóxico, conflictos internos entre facciones del cártel, y cálculo brutal de que sacrificar uno para salvar organización era intercambio aceptable. Todo sugiere que captura de Ovidio en enero 2023 fue facilitada, no resistida, por elementos dentro del mismo cártel. Respuesta débil comparada con Culiacanazo de 2019. Velocidad de extradición sin intentos de rescate. Declaración de culpabilidad rápida sin pelear caso. Continuación sin interrupción de operaciones después de su captura. Todo apunta a conclusión de que esto fue sacrificio calculado. No captura que organización intentó prevenir desesperadamente. Si esta teoría es correcta, revela realidad aún más perturbadora que simplemente gobierno capturando criminal. Revela que organizaciones criminales modernas son tan sofisticadas, calculadoras y despiadadas que están dispuestas a sacrificar a sus propios líderes, incluyendo hijos del fundador legendario, cuando lógica corporativa lo requiere. La lealtad existe, pero es condicional. Familia importa, pero no tanto como supervivencia de empresa criminal que genera miles de millones. Ovidio Guzmán López, el niño que creció en Culiacán viendo a su padre construir imperio criminal. El joven ambicioso que quería probar que era digno del apellido Guzmán, el químico que construyó imperio de fentanilo más letal en historia. El hombre que humilló al gobierno mexicano en Culiacanazo, demostrando que cártel tenía más poder que Estado. Ese mismo hombre fue eventualmente desechado por la misma organización que ayudó a construir cuando se volvió inconveniente. Ahora pasará probablemente 30 a 40 años en prisión federal estadounidense, encerrado 23 horas al día en celda de Supermax, mientras imperio que ayudó a crear continúa generando miles de millones sin él. Sus hermanos siguen operando, los laboratorios siguen produciendo fentanilo, las rutas siguen traficando drogas, las muertes por sobredosis continúan. El imperio fue salvado, sacrificando al hijo que se había vuelto demasiado peligroso para su propia organización. Esa es verdad brutal del narcotráfico moderno. Nadie es indispensable. Todos son reemplazables, y cuando el costo de protegerte excede el beneficio de tenerte, incluso el hijo del Chapo puede ser entregado como cordero de sacrificio en altar de ganancias de miles de millones.